Prepárense para un viaje a la Alemania del siglo XVI, una época oscura y llena de misterios. Hoy nos vamos a sumergir en un relato escalofriante. Sí. El caso de Peter Stump, Ajá. el hombre lobo de Bedburg. El hombre lobo de Bedburg. Nuestra principal fuente para este deep dive es un panfleto de la época, un documento excepcional ¿Sí? que detalla la vida de Stumps, sus supuestos crímenes y el juicio que finalmente lo condenó. Imagínate un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba bajo la densa niebla de la superstición. Este panfleto nos habla de acusaciones terribles, brujería, asesinatos, canibalismo, actos que nos hacen estremecer, Sí. incluso asilos de distancia. Stump confesó bajo tortura haber sembrado el terror durante 25 años, 25 años. devorando no solo ganado, Oh, Dios mío. sino también hombres, mujeres e incluso niños. La brutalidad de las acusaciones es realmente impactante. Sí. La confesión describe cómo Stump, con la ayuda de un cinturón mágico, entregado por el mismísimo diablo, se transformaba en un lobo sediento de sangre. Y no solo eso. ¿Qué más? Stump admitió haber matado y devorado a su propio hijo, describiendo su corazón aún latiendo como un bocado exquisito. Es difícil comprender la magnitud de la crueldad, incluso considerando el contexto de la época. Precisamente para entender este caso debemos sumergirnos en la historia de las creencias sobre la licantropía en la Europa moderna. ¿Eran los hombres lobo considerados criaturas reales o una metáfora de los miedos y ansiedades de la sociedad? Es fascinante pensar cómo la gente de aquella época percibía la realidad. ¿Qué papel jugaba la superstición en la vida cotidiana? La creencia en la licantropía, la transformación de humanos en lobos, Sí, estaba profundamente arraigada en el folclore europeo. ya. Y si bien el lobo era un animal real, Ajá. también representaba un símbolo de salvajismo, una amenaza a la seguridad y el orden. Entonces, podríamos decir que la figura del hombre lobo servía como una proyección de los miedos de la sociedad. Exactamente en tiempos de crisis como guerras hambrunas o epidemias, Claro. la gente buscaba explicaciones a los males que los aquejaban. Ya veo. Y la figura del hombre lobo se convertía en un chivo expiatorio, en la encarnación del mal que debía ser erradicado. Y Stump, con sus supuestos actos de canibalismo, incluso el asesinato de su propio hijo, encajaba perfectamente en esa imagen de monstruo, ¿verdad? Sin duda, la brutalidad de los crímenes de los que se le acusaba amplificó el terror, convirtiéndolo en la representación viva de la bestia que acechaba en la oscuridad. Pero antes de dejarnos llevar por la imagen del monstruo, debemos analizar las fuentes con ojo crítico. ¿Podemos realmente confiar en la confesión de Stump obtenida bajo tortura? Ajá. Podría haber sido víctima de la paranoia de la época. Esa es una pregunta crucial. Recordemos que la tortura era una práctica común en los juicios de la época Sí. y las confesiones obtenidas bajo coerción no siempre reflejaban la verdad. Entonces cabe la posibilidad que Stump fuera un chivo expiatorio, un hombre inocente atrapado en la red de la superstición y el miedo. Es una posibilidad que no podemos descartar. Debemos recordar que este panfleto fue publicado con la intención de sensacionalizar la historia. Es decir, que la información que contiene podría estar exagerada o incluso distorsionada para generar un mayor impacto en el público. Exactamente, debemos analizarlo con cautela, Sí. teniendo en cuenta el contexto histórico y la posibilidad de que los hechos hayan sido manipulados para ajustarse a la narrativa dominante de la época. Es como si estuviéramos reconstruyendo un rompecabezas con piezas faltantes. Así es. Debemos ser detectives del pasado, examinando las evidencias con cuidado Ajá. y buscando las piezas que nos ayuden a comprender la complejidad del caso Stump. Y una de esas piezas clave es el contexto histórico de la época. Claro. La Alemania del siglo XVI estaba marcada por las tensiones religiosas derivadas de la Reforma Protestante. Sí. ¿Podría la religión haber influido en la condena de Stump? Sin duda, el ambiente de la época era propicio para la desconfianza y la persecución. Las tensiones religiosas podían exacerbar los miedos y cualquier persona que se desviara de la norma podía convertirse en blanco de sospechas. Stump podría haber sido víctima de la intolerancia religiosa más allá de la creencia de los hombres lobo. Es una posibilidad que debemos considerar, aunque no hay pruebas directas de que la religión fuera el motivo principal de las acusaciones contra Stump. Ya. Sabemos que la paranoia religiosa podía convertir a cualquiera en un enemigo, especialmente a aquellos que ya eran marginados o considerados diferentes. Es escalofriante pensar cómo la superstición y el fanatismo podían combinarse para crear un clima de terror donde la justicia se convertía en un instrumento de opresión. Exactamente.
El caso de Peter Stump nos recuerda la fragilidad de la verdad y la importancia de mantener un pensamiento crítico frente a las narrativas impuestas por el poder. Es una lección que sigue siendo relevante hoy en día en un mundo donde la información se propaga a una velocidad vertiginosa. Y donde la verdad a menudo se ve eclipsada por la manipulación y el sensacionalismo. Cierto. Para comprender la complejidad del caso Stump, debemos recordar que la línea entre lo literal y lo metafórico a menudo se desdibujaba en el pensamiento medieval y moderno temprano. Es decir, que para la gente de aquella época, la posibilidad de que un humano se transformara en lobo no era tan descabellada como nos parece a nosotros hoy en día. Exacto, la figura del hombre lobo estaba profundamente arraigada en la cultura popular, en las leyendas y supersticiones que se transmitían de generación en generación. ¿Y qué de la brujería? El panfleto también acusa a Stump de practicarla. Sí. ¿Estaba esta acusación relacionada con la licantropía? Sí, la brujería y la licantropía a menudo iban de la mano en la mentalidad de la época. Se creía que las brujas y los brujos podían pactar con el diablo para obtener poderes sobrenaturales, incluida la capacidad de transformarse en animales. ¿Qué decir? Para la gente de la época, Stump no era solo un asesino y un caníbal, sino un ser demoníaco que amenazaba el orden establecido. Exactamente. Su figura representaba todo lo que aterraba a la sociedad de la época: el caos, la violencia, la ruptura de los lazos familiares y la perversión del orden natural. Hablando de perversión, el panfleto también acusa a Stump de incesto con su hija y una pariente. ¿Cómo encajan estas acusaciones en el contexto general del caso? Estas acusaciones, si bien horribles, no eran inusuales en los juicios por brujería. La idea de que las brujas y los hombres lobo cometían actos sexuales aberrantes formaba parte de la narrativa demonológica que se construía en torno a ellos. Es decir, que servían para reforzar la imagen de maldad y depravación que se asociaba a estos individuos. Precisamente, al agregar estas acusaciones a la lista de crímenes, se buscaba deshumanizar a Stump, presentarlo como una bestia sin moral ni escrúpulos, un ser totalmente ajeno a la comunidad cristiana. En ese sentido es interesante cómo el panfleto describe la ejecución de Stump con un nivel de detalle casi morboso. ¿Cuál era la intención detrás de esta descripción tan gráfica? La ejecución de Stump no fue solo un acto de castigo, sino un espectáculo público, un ritual diseñado para reafirmar el orden social y religioso que se creía amenazado. Pero como una advertencia a la población. Esto es lo que le sucede a aquellos que se desvían del camino recto. Exacto, la brutalidad del castigo servía como un elemento disuasorio, un recordatorio del poder de las autoridades para castigar a los transgresores y proteger a la comunidad del mal. El panfleto describe cómo a Stump le arrancaron la piel con tenazas a rojo vivo, le rompieron los huesos y finalmente lo decapitaron y quemaron en la hoguera. Una muerte terrible, sin duda. Y no solo eso, su hija y su amante también fueron ejecutadas, acusadas de complicidad en sus crímenes. La intención era erradicar cualquier rastro de la supuesta maldad que representaba Stump. Pero a pesar de la brutalidad de su muerte, la historia de Peter Stump no terminó allí. Su figura ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en una leyenda, en un ícono del horror. ¿A qué crees que se debe esta fascinación por su historia? Creo que la historia de Stump nos atrae por varias razones. En primer lugar, porque apela a nuestros miedos más primitivos, a la idea de que la bestia puede esconderse bajo la apariencia humana. Es como si Stump representara la parte oscura de la naturaleza humana, esa que preferimos ignorar o negar. Exacto, su historia nos recuerda que el mal no siempre tiene una cara monstruosa que a veces se esconde detrás de una máscara de normalidad, de cotidianidad. Y también nos recuerda la fragilidad de la justicia, cómo el miedo y la superstición pueden distorsionar la percepción de la realidad y llevar a la condena de inocentes. Sin duda, el caso de Peter Stump es un recordatorio de la importancia de mantener un pensamiento crítico, de cuestionar las versiones oficiales y de no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Es una lección que sigue vigente en nuestros días, en un mundo donde la información se manipula con tanta facilidad y donde la verdad a menudo se pierde entre el ruido del sensacionalismo. La historia de Stump es un espejo que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el bien y el mal, sobre la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Y también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a no dar nada por sentado y a buscar siempre la verdad detrás de las apariencias. Porque en última instancia la búsqueda de la verdad es la única arma que tenemos para combatir el miedo y la superstición que a menudo nos llevan por caminos oscuros y peligrosos. Hablando de caminos oscuros, el panfleto que estamos analizando no es la única fuente que habla de Peter Stump. Su historia ha inspirado innumerables relatos, canciones, incluso ha aparecido en series de televisión y películas. Es cierto, la figura del hombre lobo de Bedford ha capturado la imaginación popular a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un arquetipo del horror, un símbolo de la lucha entre el hombre y la bestia que habita en su interior. Es interesante cómo una historia tan antigua puede seguir resonando en la cultura popular actual.
¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con el pasado y con nuestros propios miedos? Creo que la persistencia de la leyenda de Stump nos habla de la necesidad humana de confrontar nuestros miedos a través de las historias, de darles forma y significado a través de la narración. Es como si, al contar estas historias, al revivir estos monstruos del pasado, pudiéramos exorcizar nuestros propios demonios internos. Exacto. Y al mismo tiempo, estas historias nos recuerdan que el mal no es algo ajeno a nosotros, sino una posibilidad que siempre está presente acechando en las sombras de la psique humana. Y que la lucha contra el mal no es una batalla que se libra una sola vez, sino una lucha constante que debemos librar cada día, tanto a nivel individual como colectivo. Sin duda, el caso de Peter Stump, a pesar de su brutalidad y su antigüedad, sigue siendo relevante en la actualidad porque nos recuerda que la oscuridad siempre está presente y que debemos estar preparados para enfrentarla con valentía y con la luz de la razón. Y retomando nuestro viaje a través de la historia de Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg, llegamos a un punto fascinante, su legado en la cultura popular. Es increíble cómo este caso del siglo XVI sigue resonando hoy en día, inspirando libros, películas, música e incluso cómics. Exacto, Stump se ha convertido en un ícono del horror, un personaje recurrente en las historias de hombres lobo y brujería. Su nombre evoca imágenes de brutalidad, superstición y la eterna lucha entre el hombre y la bestia. Y lo curioso es que a pesar de la distancia temporal, la historia de Stump se adapta y se reinterpreta en cada época, reflejando las inquietudes y los miedos de cada generación. Precisamente, por ejemplo, en el siglo XIX, con el auge del romanticismo, la figura del hombre lobo se asoció a la idea del hombre salvaje en conflicto con la sociedad y las normas morales. Stump en este contexto se convirtió en un símbolo de la rebeldía y la libertad individual. Y en el siglo XX, con el desarrollo de psicoanálisis, se exploró la posibilidad de que Stump sufriera algún tipo de trastorno mental que explicara su comportamiento. Sí se especuló con la posibilidad de que padeciera licantropía clínica, un trastorno en el que la persona cree realmente ser un lobo. También se barajaron diagnósticos como la esquizofrenia o la epilepsia, que en aquella época eran desconocidas y se atribuían a causas sobrenaturales. Es decir, que la historia de Stump se ha utilizado a lo largo de los siglos para explorar temas como la naturaleza humana, la locura, la culpa y el castigo, adaptándose a las corrientes de pensamiento de cada época. Exacto. Y no olvidemos que la historia Stump también nos habla del poder de los medios de comunicación y la propaganda. El panfleto que analizamos en este episodio, con su descripción detallada de los crímenes y la ejecución de Stump, contribuyó a crear una imagen demoníaca del personaje, alimentando el miedo y la superstición en la población. Es interesante cómo un solo documento pudo tener un impacto tan profundo en la percepción de un evento histórico. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos discernir la verdad en un mundo saturado de información donde la realidad y la ficción se mezclan constantemente? Es una pregunta clave, especialmente en la era digital, donde las noticias falsas y la manipulación de la información se han convertido en un problema global. El caso de Peter Stump nos recuerda la importancia de ser críticos con las fuentes de información, de contrastar las diferentes versiones de los hechos y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo o los prejuicios. En definitiva, se trata de mantener un espíritu crítico y un compromiso con la búsqueda de la verdad, por más compleja o incómoda que ésta pueda resultar. Exactamente. Y al mismo tiempo no debemos olvidar la dimensión humana de la historia. Detrás de los relatos de monstruos y brujas hay personas reales que vivieron, sufrieron y murieron en un contexto histórico específico. Stump, más allá de la leyenda, fue un hombre que vivió en una época de profunda transformación social y religiosa, una época marcada por el miedo y la incertidumbre. Su historia, aunque envuelta en misterio y teñida de horror, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, la fragilidad de la justicia y la importancia de la empatía para comprender el pasado y construir un futuro más justo y compasivo. Y con esa reflexión final, llegamos al final de nuestro deep dive en el caso de Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg. Un viaje a través de la historia, la leyenda y la cultura popular que nos ha permitido explorar los rincones más oscuros de la psique humana y reflexionar sobre el poder perdurable del miedo y la superstición. Esperamos que esta inmersión te haya invitado a cuestionar, a investigar y a buscar la verdad detrás de las apariencias. Hasta la próxima.